No soy de revisar teléfonos ajenos. Me parece una invasión horrible. Pero esa noche, algo se sintió distinto. Estábamos en casa de unos amigos celebrando el cumpleaños de uno de ellos, y mi esposo, Elías, había bebido más de lo normal. Nada grave, pero estaba risueño, parlanchín y raro. Durante la cena, noté que no dejaba de revisar su celular, escribía rápido y luego lo dejaba boca abajo. Una vez, hasta lo llevó al baño. Me dijo que era un tema del trabajo, pero era domingo por la noche. Cuando llegamos a casa, él se quedó dormido en el sofá con el celular en la mano. Yo estaba en la cocina quitándome los tacones cuando lo escuché vibrar. No una, ni dos, 5 veces seguidas. Algo en mi pecho se apretó. Pensé, déjalo pasar, no seas paranoica. Pero algo dentro de mí no me dejó en paz. Me acerqué al sillón, lo vi profundamente dormido, roncando incluso. Y entonces lo tomé. El celular no tenía clave. Siempre decíamos que no teníamos nada que ocultar, que la confianza era la base de todo. Me temblaban las manos, lo juro. No sabía ni qué buscar exactamente, pero no tardé en encontrarlo. Un chat fijado. Nombre guardado como Martín, trabajo, pero el contenido era todo menos laboral. La primera línea que leí decía: hoy estuve pensando en lo que dijiste. Y sí, yo también creo que deberíamos decirle. Mi cabeza empezó a latir fuerte. Las palmas sudorosas. El estómago me dolía, como cuando uno sabe que está a punto de descubrir algo que va a doler. Deslicé hacia arriba. Había mensajes de semanas atrás. Fotos, audios, conversaciones profundas, bromas internas. Te extraño, ya quiero verte, lo de ayer fue increíble, tu boca me dejó sin aire. Era una relación. Oculta. Íntima. Constante. No entendía nada. ¿Quién era Martín realmente? ¿Un ex? ¿Un amante? ¿Un amigo con beneficios? ¿Desde cuándo? Sentí un calor subiendo por la garganta. Las lágrimas llegaron sin permiso. Me fui directo al baño, cerré la puerta y me senté en el suelo frío con el celular aún en la mano. Escuché uno de los audios. Era la voz de un hombre, suave, segura, que decía: ¿crees que algún día podamos vivir esto sin escondernos? A veces siento que solo soy una pausa en tu vida, y eso me rompe. Me costaba respirar. Después de 10 años juntos. Después de todas las veces que Elías y yo hablamos sobre honestidad. Después de haber dejado mi trabajo en otra ciudad para mudarme por él. Después de acompañarlo cuando murió su padre, cuando su madre enfermó. Después de soñar con tener hijos. Nunca mencionó que era bisexual. Nunca mencionó a Martín. Me levanté como en piloto automático. Guardé las capturas más explícitas en mi celular y dejé el suyo sobre la mesa, como si nada. No sabía si confrontarlo ahí mismo o esperar. Pero necesitaba una cosa antes: entender. Saber si esto era reciente o si había estado viviendo en una mentira durante años. Fui a la computadora. Su sesión de correo estaba abierta. Y ahí fue cuando encontré algo que me destrozó aún más. Abrí su correo sin pensar en las consecuencias. Ya estaba metida hasta el fondo, y aunque algo en mí rogaba que me detuviera, seguí. En la bandeja de entrada no había mucho, todo parecía en orden, pero luego fui a la carpeta de archivados, y ahí fue donde todo se desmoronó. Había correos entre él y Martín desde hace más de 2 años. 2 años. Más tiempo del que llevábamos casados. El más antiguo era de fecha anterior a nuestra boda. Decía algo como: no sé si estoy tomando la decisión correcta. A veces siento que casarme con ella es lo que se espera de mí, no lo que realmente quiero. Martín le había respondido: haz lo que necesites hacer. Yo no puedo seguir esperando. Me parte en 1000 pedazos, pero no voy a ser el plan B. Y yo ahí, planeando la boda perfecta, emocionada, mandando invitaciones, eligiendo flores, mientras él le escribía eso a otro hombre. Recuerdo que me quedé inmóvil, mirando la pantalla como si eso pudiera cambiar lo que estaba leyendo. El mundo se me vino encima, y de pronto sentí una rabia tan profunda que me puse de pie de golpe. Tenía la cara caliente, los ojos húmedos, las manos temblorosas. Pensé en despertarlo. En gritarle. En tirar el computador al suelo. Pero no lo hice. Fui por mi bolso, saqué mi celular y le escribí un mensaje a mi mejor amiga, Nuria. ¿Puedes venir? No quiero estar sola. Algo muy grave pasó. Ella respondió enseguida:
Salgo ya. Mientras llegaba, me senté frente a Elías y lo observé. Dormía con la boca entreabierta, una pierna colgando del sofá, ajeno al desastre que acababa de desatar. Me pregunté quién era realmente ese hombre. El que me decía cada mañana que me amaba. El que me abrazaba en la cama cuando yo lloraba por no quedar embarazada. El que me había prometido que estábamos construyendo algo juntos. ¿Era todo una farsa? Nuria llegó en menos de 20 minutos. Le abrí la puerta sin decir palabra y le pasé mi celular con las capturas. No me preguntó nada. Solo me abrazó fuerte, de esos abrazos que no necesitan explicación. Pasamos a la cocina y me preparó un té como si estuviera en su propia casa. Entonces dijo: ¿Qué vas a hacer? Yo no lo sabía. Parte de mí quería que él despertara para enfrentarlo ahí mismo, sin filtro. Otra parte, quería huir. Meter mis cosas en una maleta y desaparecer. Pero después de un rato, dije lo único que tenía claro. Quiero que me diga la verdad. Toda. No media historia. No excusas. Quiero saber quién es él. Quiero saber si alguna vez me amó. Nuria me tomó la mano. Entonces tendrás que escucharlo. Y estar preparada para que no te guste lo que diga. Asentí. Respiré hondo. Y en ese momento, como si el universo supiera que era hora, Elías empezó a moverse en el sofá. Se estiró. Bostezó. Y cuando abrió los ojos y me vio con Nuria sentada frente a él, su cara cambió. Me miró confundido. Y entonces lo notó, mi celular con las capturas sobre la mesa. El suyo al lado, desbloqueado. Y mi mirada. Fría. Dolida. Inquebrantable. ¿Qué hiciste? Preguntó, apenas con voz. Yo no hice nada, le respondí, sin gritar, sin llorar. Solo con una calma que nacía del fondo del abismo. Solo abrí los ojos. Ahora quiero que tú hagas lo mismo. Y me digas todo. Absolutamente todo. Elías se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. Miró a Nuria, luego a mí, luego al suelo. Y después de un larguísimo momento, levantó la cabeza. Está bien, dijo, con una voz que no le había escuchado nunca. Te lo voy a contar todo. Y lo que vino después, no me lo esperaba ni en mis peores pesadillas. Elías se levantó lentamente del sofá, frotándose la cara como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Caminó hasta la mesa del comedor, se sentó frente a mí y dejó caer los brazos sobre las piernas. Estaba pálido. Nervioso. Avergonzado. Pero no lloraba. No intentó negarlo, ni justificarse al principio. Solo suspiró y dijo: No sabía cómo decirte esto. Nunca supe cómo. Entonces mejor empezamos con lo básico, le respondí, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Quién es Martín? Elías bajó la mirada. Alguien que debería haber salido de mi vida hace mucho, pero nunca pude soltar del todo. Sentí una punzada en el pecho. Nuria me apretó la mano por debajo de la mesa, como recordándome que respirara. ¿Desde cuándo? Pregunté, conteniendo el temblor en mi voz. Desde antes de conocerte, dijo él, con la voz apenas audible. Martín fue mi primer amor. Mi única relación real antes de ti. Lo nuestro terminó mal, o eso creí. Pero cuando tú y yo empezamos, él volvió. Me escribió un correo, solo para saber cómo estaba. No sabía que tú existías aún. Yo le contesté. Ahí empezó todo otra vez. Lo miré sin pestañear. Quería odiarlo en ese momento, pero aún no podía. Había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas dudas. ¿Por qué te casaste conmigo? Elías tragó saliva. Se frotó las manos. Porque te amo. Y porque creí que estaba listo para dejar eso atrás. Pensé que lo nuestro sería diferente. Que él era parte de un pasado que podía enterrar. Pero, nunca dejé de hablar con él. No al principio. Y luego fue peor. Martín y yo nos seguimos escribiendo. A veces eran solo charlas, otras veces más íntimas. Cuando me di cuenta, ya estaba atrapado. Enredado en todo. No sabía cómo cortar con él sin destruirlo, y sin destruirte a ti. Entonces decidiste mentirle a los dos, intervino Nuria, cruzando los brazos con una mezcla de rabia y desprecio. Porque claro, eso era lo más fácil, ¿no? Elías se encogió, pero no respondió. La pregunta flotó en el aire, con un silencio espeso. ¿Te acostaste con él? Le solté, sin rodeos. Tardó en responder.
Y cuando lo hizo, lo dijo mirando la mesa. Sí. Una vez, durante un viaje por trabajo. Fue hace un año. No volvió a pasar, lo juro. Me sentí asqueroso. Quise cortar con todo, pero entonces él me dijo que se había enamorado otra vez de mí, y yo. ¿Tú qué? Lo interrumpí, sintiendo que la voz se me quebraba. ¿También te enamoraste? Él me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero seguía sin llorar. Nunca dejé de amarte a ti. Pero tampoco dejé de amarlo a él. Lo intenté elegir. Pero no pude. Y ahora perdí a los dos, ¿cierto? Yo me quedé callada. Sentía las mejillas arder, la cabeza a punto de explotar. Lo que más me dolía no era la infidelidad, ni siquiera el secreto. Era haber compartido mi vida con alguien que no se conocía a sí mismo, y que aún así me arrastró con él. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le pregunté. ¿Por qué no fuiste honesto desde el principio? Porque tenía miedo. De ti. De mí. De lo que significaría aceptarlo. Pensé que si ignoraba esa parte de mí, desaparecería. Y contigo todo parecía tener sentido. No quería perder eso. Entonces me di cuenta de algo. Él no había hecho esto por amor. Lo había hecho por comodidad. Por miedo. Me usó como refugio, como excusa, como anestesia para no enfrentar su verdad. Y yo lo había amado ciegamente. Me levanté de la mesa. No quería oír más. Necesito que te vayas, le dije, sin mirarlo. Hoy. Esta noche. ¿A dónde? Preguntó con la voz rota. No me importa. Pero no quiero verte cuando me despierte mañana. Necesito estar sola. Necesito pensar. Elías asintió. Se levantó también. Caminó hasta la habitación, recogió unas cuantas cosas, sin decir palabra. Nuria lo observaba como una leona lista para atacar si me tocaba un pelo. Y yo, me sentía vacía. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio fue ensordecedor. No lloré. Aún no. Me senté en el suelo de la sala, mirando la nada. Nuria me abrazó de nuevo. Y después de un largo rato, dijo algo que me hizo despertar del trance. Tienes que decidir si esto fue una traición o una liberación. Y aunque en ese momento no entendí del todo lo que quiso decir, sabía que tenía razón. Esta historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Esa noche no dormí. El sofá se volvió mi trinchera, con una manta que Nuria me puso encima y una taza de té frío en la mano. La mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras de Martín, los correos, las fotos, los audios. Escuchaba la voz de Elías repitiendo que me amaba, mientras abrazaba a otro. Pero entre todo el caos mental, había algo que me punzaba más fuerte. ¿Quién era realmente el amor de su vida? ¿Yo o Martín? Al día siguiente, me desperté con el sol colándose por la ventana y la espalda adolorida. Nuria seguía en casa, durmiendo en el otro sofá, con su chaqueta como almohada. Me conmovió verla ahí, sin pedirme nada, solo acompañándome. Me levanté, preparé café y me encerré en el estudio. Necesitaba claridad. Así que abrí una hoja en blanco y escribí 3 palabras. ¿Y ahora qué? Pasé horas pensando en eso. ¿Me iba a divorciar? ¿Iba a perdonar? ¿Iba a confrontar a Martín? ¿Iba a seguir ignorando todas las banderas rojas que ahora brillaban como faros? Y entonces cometí el segundo acto impulsivo del que no me arrepiento. Le escribí a Martín. Tomé su correo del historial y le mandé un mensaje corto, frío y directo. Soy la esposa de Elías. Sé todo. Necesito hablar contigo. No para atacarte. Solo quiero entender. Si estás dispuesto, respóndeme. No pensé que lo haría. Pero a los 20 minutos, llegó su respuesta. Lo lamento. No era mi intención herirte. Estoy dispuesto a hablar si eso te ayuda. Nos llamamos esa misma tarde. Recuerdo que me encerré en la habitación, cerré la puerta y respiré hondo antes de contestar. Su voz era exactamente como en los audios. Tranquila. Dolida. Culpable. Gracias por responder, le dije. No tienes por qué agradecerme. Soy parte del daño. Al menos quiero darte algo de verdad. Hubo un silencio largo. ¿Lo amas? Le solté de una. Martín tardó en responder. Sí. Lo amé. Y tal vez aún lo hago. Pero no de la forma que él necesita. Y claramente no como tú mereces. ¿Sabías que estaba casado?
Sí, admitió. Desde antes de la boda. Él me lo dijo. Y yo le pedí que fuera honesto contigo. Que no diera ese paso si no estaba seguro. Pero él insistió en que lo suyo contigo era real. Que era capaz de dejarme atrás. Le creí. Me alejé por un tiempo. Pero volvió. Me buscó. Y yo, también lo extrañaba. Me mordí el labio para no quebrarme. Había algo triste en la voz de Martín, algo roto, que me hizo sentir que él tampoco había salido ileso. ¿Por qué no me lo contaste cuando empezaron otra vez? Porque no era mi lugar, me dijo, con sinceridad. Y porque estaba siendo cobarde. Porque cuando amas a alguien que vive entre dos mundos, te aferras a cualquier parte que puedas tener. Aunque esté mal. Ese comentario me cayó como un ladrillo en el pecho. Elías vivía entre dos mundos. Uno donde era mi esposo, mi compañero, mi proyecto de familia. Y otro donde aún era el joven que se escapaba a ver a Martín en la universidad, que aún no terminaba de aceptar quién era realmente. ¿Tú crees que él me ama? Le pregunté finalmente. Martín suspiró. Sí. A su manera. Pero no como tú necesitas. Él no sabe quién es. No del todo. Está buscando respuestas, y ustedes dos son parte de la misma pregunta. Me quedé callada. Nunca nadie había descrito tan bien lo que sentía. Yo no era la respuesta para Elías. Era su punto de equilibrio, su intento de escapar de lo que lo asustaba. Pero no era el destino. Solo el puente. Antes de cortar, Martín me dijo algo que jamás voy a olvidar. No dejes que esto te haga creer que no vales. Porque tú no fuiste el error. Tú fuiste lo mejor que le pasó. El problema es que él todavía no se dio cuenta. Colgué. Y lloré. Lloré por todo, por el engaño, por el amor desperdiciado, por el tiempo invertido, por las ilusiones, y también por la compasión que acababa de recibir de la persona que, sin querer, había ayudado a destrozarme. Cuando salí de la habitación, Nuria estaba en la cocina y me miró con esa cara de ¿cómo te fue? Yo solo dije. Voy a hablar con un abogado. Pero antes, necesito hablar con Elías una última vez. Porque si algo me enseñó esa llamada, es que para cerrar una historia de verdad, hay que mirar al otro a los ojos y soltar todo lo que uno no se atrevió a decir. Coordiné la conversación con Elías para el viernes por la tarde. Le pedí que no viniera a casa, que nos viéramos en el parque donde solíamos pasear cuando todo era simple. Necesitaba un lugar neutral, abierto, sin paredes que me recordaran lo que fuimos. Le dije que no era para discutir, que no iba a gritar ni hacer un escándalo. Solo quería terminar lo que había quedado colgando. Llegué primero. Llevaba una chaqueta gruesa a pesar del calor. No sé si por protección, por ansiedad o porque mi cuerpo aún no sabía cómo sentirse. Me senté en una banca bajo un árbol y esperé. Elías llegó puntual. Más flaco, más ojeroso. Con esa expresión de niño atrapado haciendo algo imperdonable. Caminó hacia mí despacio, como si no estuviera seguro de si lo iba a recibir o no. Hola, dijo, sin atreverse a sentarse aún. Siéntate, le señalé el espacio a mi lado sin mirarlo directamente. Se sentó. Silencio. Pájaros, niños, viento, y nosotros dos, cargando un mundo de palabras no dichas. Gracias por venir, empecé yo. No es fácil estar aquí. Pero lo necesito. Él asintió. Se quedó mirándome las manos, como si ahí estuviera la respuesta a algo. Hablé con Martín. Vi cómo se tensaban sus hombros. No respondió. No te preocupes, no fue para insultarlo. Fue para entender cosas que tú no supiste explicarme. O que no quisiste. ¿Y qué te dijo? Que te ama. Pero también que no eres capaz de amar a nadie completo si sigues huyendo de ti mismo. Elías se llevó una mano a la frente, visiblemente abrumado. Cerró los ojos unos segundos. Tiene razón, dijo. No sé quién soy. O sí lo sé, pero no sé cómo vivir con eso sin decepcionar a todos. A ti. A mis papás. A mí mismo. Entonces, ¿qué hiciste? Pregunté. ¿Te construiste una vida paralela? ¿Inventaste una identidad para cada quien? No fue así de planeado, respondió rápido. Fue miedo. Cobardía. Y esperanza también. Quería que funcionara contigo. Quería que todo ese pasado se volviera solo un error. Pero era una mentira. Me dolía escucharlo, pero a la vez, sus palabras ya no tenían el mismo poder sobre mí.
Me había desgastado tanto emocionalmente que ahora solo quería claridad, no consuelo. Elías, ¿alguna vez pensaste en decírmelo? Antes de que yo lo descubriera. ¿Alguna vez estuviste a punto? Él tardó en responder. Una vez. Después de que fuimos al doctor por el tema del embarazo. Te vi tan ilusionada, tan decidida a formar algo conmigo, que sentí que te debía la verdad. Pero me acobardé. Me dije que lo nuestro era lo único real que tenía. No quise perderte. No me tuviste, le aclaré. Nunca me tuviste. Solo tuviste la idea de mí. La versión que necesitabas para esconderte. Elías bajó la cabeza. Por fin, una lágrima se le escapó. Yo no lloré. Lo observé en silencio, como si ya fuera alguien ajeno, una historia que me contaron, una sombra que ya no me tocaba. ¿Estás enamorado de Martín? Pregunté por última vez. Y esta vez, sin rodeos, me miró a los ojos y dijo. Sí. Pero eso no justifica nada. Me paré. No necesitaba más. No. No lo justifica. Pero al menos ahora sé la verdad. Lo único que te voy a pedir es que firmes los papeles cuando lleguen. Sin enredos. Sin rodeos. Y que tengas la decencia de no buscarme más. Elías se levantó también, intentando decir algo, pero yo levanté la mano para detenerlo. No te odio, Elías. Pero tampoco te perdono. Y no porque seas gay o porque hayas amado a alguien más. Sino porque fuiste egoísta. Me usaste para esconderte. Me robaste tiempo, confianza, sueños. Y eso tiene un precio. Él asintió. Tragó saliva. Y antes de irse, dijo algo que no me esperaba. No merezco que me perdones. Pero algún día, espero que encuentres a alguien que te vea como yo debí haberte visto. No respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el otro lado del parque. No miré atrás. Lo que había empezado como una vida compartida, terminaba ahora como dos desconocidos que no sabían ni siquiera cómo se habían roto. Pero mientras caminaba, por primera vez en semanas, sentí algo distinto a la rabia o al dolor. Sentí alivio. Esa noche, después de la conversación en el parque, volví a casa sola. Nuria me había dejado una nota sobre la mesa. Estoy a una llamada de distancia. Haz lo que sea necesario para sanarte. Te amo. La leí 3 veces y lloré. No por Elías. Por mí. Por todo lo que había permitido. Por todo lo que estaba dispuesta, incluso, a perdonar, antes de encontrarme de frente con la verdad. Los días siguientes fueron extraños. Como vivir en una casa prestada, como habitar un cuerpo prestado. Iba a trabajar con el piloto automático encendido. Sonreía cuando tenía que sonreír, y por dentro sentía que una parte de mí había sido vaciada con cuchara. Pero también empecé a hacer cosas que había dejado de lado por mucho tiempo. Cosas pequeñas, casi insignificantes. Compré flores frescas para el comedor. Cociné algo solo para mí. Apagué el celular durante horas enteras. Empecé terapia. Y en cada sesión, descubrí capas nuevas del dolor, pero también de la dignidad que había perdido sin darme cuenta. Una tarde, mientras revisaba mis correos atrasados del trabajo, me encontré con uno inesperado. Era de Martín. Lo dudé unos segundos antes de abrirlo. Asunto, lo siento, otra vez. Sé que no deberías tener que leer nada mío, y entenderé si lo borras sin terminar. Pero quiero decirte algo que me ronda desde que hablamos. Tú no solo fuiste víctima del engaño. Fuiste el único pilar real en medio de una historia donde todos estábamos tambaleando. Elías va a necesitar años para enfrentarse a sí mismo. Tú, en cambio, ya estás haciéndolo. Quería que lo supieras. Lo que hiciste, fue valiente. No supe qué contestar. O si debía contestar. Pero me di cuenta de algo, no necesitaba cerrar esa puerta con insultos, con odio, ni siquiera con perdón. Solo necesitaba dejarla atrás. Así que la cerré en silencio. Una semana después, llegaron los papeles del divorcio. Elías los firmó sin objeciones. No hubo escena, no hubo carta ni último intento de explicación. Solo su firma en tinta negra. Fría. Definitiva. Como tenía que ser. Guardé una copia en una carpeta, la archivé en un cajón y me prometí no volver a abrirla nunca. No porque quisiera olvidar, sino porque decidí que mi historia no iba a definirse por ese capítulo. Fue entonces cuando le conté todo a mis padres. No con drama, no con lágrimas, sino con la calma que da haber sobrevivido a algo más grande que uno mismo.
Al principio no supieron qué decir. Mi mamá solo preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y por primera vez, tuve una respuesta. Voy a vivir como merezco. Sin mentiras. Sin máscaras. Sin quedarme con migajas. Ese día, me acompañaron a sacar mis cosas de la casa de Elías. Ya había alquilado un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero con luz natural y paredes en blanco listas para empezar de nuevo. Cuando terminé de desempacar, abrí una botella de vino, la misma que guardaba para ocasiones especiales, y brindé sola. Por mí. Por la mujer que estaba recuperando. En el fondo sabía que aún me quedaban noches de tristeza, de preguntas sin respuesta, de sueños que todavía me incluirían a Elías por costumbre. Pero también sabía esto, ya no me dolía su ausencia. Me dolía todo lo que perdí de mí misma mientras estuve con él. Y ese fue el verdadero duelo. No por él. Por mí. Pasaron 3 meses desde el divorcio. 3 meses en los que me vi reconstruyéndome en silencio. No hubo grandes gestos, ni decisiones radicales, ni viajes al otro lado del mundo para encontrarme. No. Lo que hubo fue algo más difícil, enfrentarme todos los días al espejo y elegir no seguir rompiéndome por dentro. La terapia se volvió mi refugio. No solo para hablar de Elías, sino para hablar de mí, de la forma en que había aprendido a amar, a ceder, a callar para que otros estuvieran cómodos. Me di cuenta de que mi historia con él no fue la causa de mi herida, sino su detonante. Esa herida ya estaba ahí, desde antes. Solo que ahora no podía seguir ignorándola. Un día, caminando por una feria de libros, encontré una libreta de tapa dura con la frase: escribe lo que te dolió, pero no olvides escribir también lo que te hizo fuerte. La compré sin pensarlo. Empecé a escribir mis días ahí. A veces con frases sueltas, a veces con párrafos largos llenos de furia o tristeza. Y a veces, solo con dibujos, fechas, recuerdos que no quería soltar pero que necesitaba dejar ir. Un viernes cualquiera, mientras salía del supermercado, lo vi. Elías. Caminando del brazo de un hombre que no era Martín. Iban riendo. Su expresión era liviana, casi irreconocible. Me congelé. Él no me vio. Y por primera vez, no sentí rabia. Solo una punzada, como quien observa una foto antigua de alguien que ya no existe. Porque en ese momento entendí que yo también era otra. Esa noche, le conté a Nuria. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado. Qué bien que lo viste sonriendo. Así ya no te queda la tentación de cargar con su dolor. Ya no es tuyo. Y sí, ya no lo era. Hoy, sigo sola. Y no, no es un final de cuento de hadas donde conocí al amor de mi vida y todo se resolvió. Pero es un mejor final. Conocí a alguien más importante. A mí misma. A la mujer que se atrevió a romper con el guión perfecto. A la que dejó de fingir que todo estaba bien para no incomodar. A la que aprendió que el amor no se trata de salvar a nadie, sino de caminar juntos, sin disfraces. A veces me preguntan si aún creo en el amor. Y mi respuesta es sí. Pero ya no como antes. Ya no como quien suplica, como quien tolera, como quien espera que el otro cambie. Ahora creo en el amor que no se esconde. En el que no miente para encajar. En el que no duele más de lo que construye. Y si algún día llega, que me encuentre así, libre, completa, sin miedo. Porque después de todo lo que viví, si algo me quedó claro, es esto. Prefiero estar sola con paz, que acompañada en una mentira. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez amaron a alguien que ni siquiera sabía quién era? ¿Alguna vez se perdieron tanto en una relación que olvidaron cómo era su propia voz? Yo sí. Pero hoy, la volví a escuchar. Y no pienso volver a callarla.